Mi nombre es Luciana, y todavía recuerdo la primera vez que mi suegra me dijo que su hijo no era el hombre que yo pensaba. Lo dijo con una voz tan suave que casi parecía cariño, pero sus ojos contaban otra historia. Aquella noche, mientras el resto de la familia celebraba el compromiso, ella me llamó con un gesto que solo yo noté. Se apartó del ruido, caminó hacia el balcón, y yo la seguí, como quien camina hacia un misterio sin comprenderlo del todo. El viento era frío, casi incómodo. Ella se quedó allí, mirando hacia el jardín como si buscara algo que había perdido hace años. «Luciana», dijo sin mirarme, «tú no conoces realmente a mi hijo. No como deberías». Yo pensé que era uno de esos comentarios típicos de suegras protectoras. Asumí que me hablaría de su infancia, de sus manías, de lo difícil que podía ser convivir con él al principio. Pero no. Lo que dijo a continuación fue tan extraño que aún hoy me cuesta procesarlo. «Prométeme que si un día él te pide que confíes, no lo hagas a ciegas». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Por qué me dice eso?», pregunté, tratando de mantener el tono amable. Ella por fin volteó a verme, y en sus ojos había algo parecido al miedo, pero también a una culpa antigua, una culpa que llevaba demasiado tiempo guardada. «Porque no quiero que pases por lo que yo pasé», susurró. Quise preguntar más, entender, pero en ese momento mi futuro esposo, Mauricio, apareció detrás de mí, rodeó mi cintura con un brazo y besó mi mejilla como si nada del mundo pudiera ser más perfecto que nosotros dos juntos. Mi suegra cambió su expresión al instante. El miedo desapareció. En su rostro volvió a aparecer esa elegancia dura, distante, que siempre mostraba frente a su familia. «¿Todo bien aquí?», preguntó Mauricio, sonriendo. «Perfectamente», dijo ella, antes de alejarse sin mirar atrás. Durante los siguientes días, intenté olvidar aquella conversación. No tenía sentido. Tal vez solo había querido asustarme, probarme, ver si podía manejar la presión. Pero algo en su tono, algo en su mirada, me hacía sentir que no era un simple comentario. Era una advertencia. Una que yo no sabía si debía tomar en serio o no. Con el paso del tiempo, comencé a notar detalles que antes ignoraba. Eran pequeños, casi insignificantes, pero uno tras otro iban construyendo una inquietud silenciosa, como cuando Mauricio desaparecía durante horas sin explicación, alegando compromisos de trabajo que nunca mencionaba antes, o cuando su madre lo observaba desde la distancia con una mezcla extraña de preocupación y resignación, como si esperara que él repitiera un patrón que ella ya conocía demasiado bien. Una noche, unos días después de casarnos, Mauricio recibió una llamada que lo puso tenso. No era normal verlo así, no conmigo. Su rostro cambió por completo. Sus manos temblaban ligeramente al sostener el teléfono. «¿Quién es?», pregunté lo más calmado posible. Él negó con la cabeza, como si no pudiera decirme. «Tengo que salir», murmuró, casi sin voz. «No me esperes despierta». Y antes de que yo pudiera hacer otra pregunta, ya estaba cerrando la puerta. Me quedé allí, sola en el salón, con la sensación de que algo en mi matrimonio estaba construido sobre sombras que yo apenas comenzaba a ver. Para cuando él regresó, eran casi las 4 de la madrugada. Olía a frío, a calle, a nervio. «¿Qué pasa, Mauricio?». Él apenas me miró. «No preguntes, no es algo que quieras saber». Pero yo sí quería. Yo necesitaba saberlo. Y su respuesta solo hizo que la advertencia de su madre resonara más fuerte que nunca. El día siguiente no fue mejor. Mi suegra apareció temprano en la casa. No avisó, no tocó. Simplemente entró como si fuera dueña de cada rincón. «¿Dónde está Mauricio?», preguntó apenas me vio. «No lo sé, salió temprano». Ella apretó los labios, los ojos fijos en el suelo. «Luciana, ¿él te dijo algo anoche?». Negué. Entonces suspiró hondo.
un suspiro lleno de cansancio y algo más. Te dije que no confiaras a ciegas. Por primera vez, sentí verdadero miedo, no solo por lo que ella insinuaba, sino por la manera en que lo decía, como si temiera que algo inevitable estuviera por repetirse. Señora, por favor, dígame qué está pasando. Ella me miró largo rato, en silencio. Parecía debatirse entre hablar o callar, entre protegerme o proteger algo más antiguo, más oscuro. Esta familia, comenzó finalmente, no es tan perfecta como parece. Y Mauricio, él no es malo, Luciana, pero ha heredado algo, algo que su padre también tenía. Algo... ¿Cómo qué? Ella iba a responder. Lo vi en su respiración, en la forma en que abrió la boca para soltar palabras que llevaba años guardando. Pero justo entonces, la puerta principal se abrió. Mauricio entró, y el miedo en los ojos de su madre se esfumó como si jamás hubiera existido. «¿Qué haces aquí, mamá?», preguntó él con un tono inesperadamente cortante. Vaya contradicción. Él siempre hablaba suave, siempre sonreía, excepto ahora. «Solo vine a ver cómo estaban», respondió ella, recuperando su elegancia distante. «Estamos bien», dijo Mauricio, clavando la mirada en ella con algo parecido a una advertencia silenciosa. En ese instante, entendí que ambos compartían un secreto, uno que los unía y los destruía al mismo tiempo. Y aquella noche, cuando Mauricio se durmió profundamente, mi suegra me envió un mensaje. Solo 6 palabras. «Tienes derecho a saber la verdad». Cuando vi el mensaje de mi suegra, sentí que el corazón me golpeaba el pecho, como si quisiera escaparse. Aquellas 6 palabras se quedaron suspendidas en la pantalla de mi teléfono, brillando en la oscuridad del dormitorio, mientras Mauricio dormía a mi lado, respirando profundo, ajeno a todo. «Tienes derecho a saber la verdad». Me quedé inmóvil varios minutos, debatiéndome entre despertarlo o ignorarlo. Pero algo dentro de mí, un instinto que nunca había sentido tan claro, me dijo que no debía preguntarle a él. No todavía. No sin saber qué era esa verdad que todos parecían ocultarme. Así que respondí, «¿Qué verdad?». No pasaron ni 2 minutos cuando recibí otra respuesta. «Ven mañana a mi casa, a solas. Y luego, no le digas a Mauricio». Cerré el teléfono lentamente, como si temiera que el sonido del plástico despertara a mi esposo. Me quedé observando su rostro bajo la tenue luz que entraba desde el pasillo. Se veía tranquilo, vulnerable incluso. Ese contraste entre su aparente serenidad y la tensión en la que él vivía por dentro me descolocaba profundamente. ¿Qué podía ser tan grave que su propia madre quería contármelo a escondidas? La noche se me hizo eterna. Cada vez que cerraba los ojos, la frase de ella regresaba como un eco persistente. Para cuando salió el primer rayo de luz, yo seguía despierta. Mauricio se levantó temprano, se vistió rápido y apenas saludó antes de irse. Besó mi mejilla, pero su mirada no coincidía con el gesto. No me preguntó si dormí bien, no preguntó nada. Y yo tampoco, estábamos viviendo juntos. Pero había una distancia entre nosotros que ya no podía ignorar. Tomé las llaves y salí rumbo a casa de mi suegra. El camino se sintió más largo que nunca, como si cada semáforo quisiera detenerme por una razón que todavía no entendía. Cuando finalmente estacioné frente a su casa, noté que las cortinas seguían cerradas. Todo parecía quieto, demasiado quieto. Toqué el timbre. 1 vez, 2. La puerta se abrió apenas unos centímetros y aparecieron sus ojos, tensos, vigilantes. «Entra rápido», murmuró, mirando hacia la calle, como si temiera que alguien nos siguiera. Cerró con llave de inmediato y respiró hondo, como si acabara de evitar un desastre. «Gracias por venir, Luciana», dijo, guiándome hacia la sala. Pero no se sentó. Caminaba de un lado a otro, inquieta, como una mujer que lleva años guardando un peso
que por fin decidió soltar. «Dígame», pedí con voz suave, aunque por dentro temblaba. «¿Qué es lo que debo saber?». Ella se detuvo. Me miró con una mezcla de tristeza y determinación. «No sé por dónde empezar», confesó, «pero tienes que entender una cosa. Esto no lo hago para lastimarte, lo hago para que puedas protegerte». «¿Protegerme de qué?». «De él». Sentí que el estómago me caía. «¿De Mauricio?». Ella apretó la boca, como si pronunciar su nombre la doliera. «Mi hijo no siempre fue así. Lo que viste en estos meses, esas desapariciones, esos silencios, no son nuevos. Él ha estado luchando con algo desde hace años. Algo que su padre también tenía». Me inclinó ligeramente hacia adelante. «Algo como que, ¿una enfermedad? ¿Un problema psicológico?». Ella negó. «Algo peor. Algo que destruyó mi matrimonio y que ahora amenaza con destruir el tuyo». La sala se sentía demasiado silenciosa, como si incluso las paredes estuvieran conteniendo la respiración. «Su padre», continuó ella, «tenía una vida paralela, una doble existencia. Era un hombre en casa y otro completamente diferente fuera de ella. Y no lo descubrí hasta que fue demasiado tarde». Tragué saliva. «¿Está diciendo que Mauricio, sí, tiene otra mujer?». Ella suspiró, casi con lástima. «Luciana, ojalá fuera tan simple». El corazón me dio un vuelco. «Entonces, ¿qué es?». «Mi hijo», dijo con voz casi quebrada, «ha heredado la oscuridad de su padre. No hablo de infidelidad, hablo de secretos, de vínculos que no puede romper, de una parte de su vida que intenta mantener oculta, incluso de sí mismo». Yo no sabía si creerle. Parte de mí quería defender a Mauricio. Otra parte recordaba su mirada perdida, sus salidas repentinas, su forma de temblar con aquella llamada. «¿Qué oculta?», insistí. Ella me observó con ojos tristes. «No puedo decírtelo sin que él también salga herido, pero sí puedo mostrarte algo». Caminó hacia un mueble y sacó una cajita metálica. Se sentó frente a mí, la abrió y adentro había fotografías, recortes de periódicos, cartas y algo más oscuro, un pequeño cuaderno de cuero, desgastado, con el nombre del padre de Mauricio escrito a mano. «Esto», dijo ella, tocando el cuaderno con delicadeza, «fue lo que me destruyó hace años. Lo encontré demasiado tarde, y ahora temo que Mauricio siga el mismo camino». Me entregó una fotografía. En ella, Mauricio era más joven, tal vez 18 o 19, con los ojos perdidos, rodeado de personas que no reconocí, en un lugar que no parecía seguro. «Ese día», explicó su madre, «desapareció por 3 días. Nunca quiso decirme dónde estuvo». Luego me dio otra fotografía. Mauricio, más adulto, entrando a un edificio viejo, con expresión tensa. Era la misma expresión que le vi la noche de la llamada. «Luciana», dijo ella finalmente, «hay personas en su vida que tú no conoces. Personas que no deberían existir cerca de ustedes». Mi respiración se volvió más rápida. «¿Qué personas?». Su madre abrió el cuaderno. «No puedo decirte más sin ponerlo a él en peligro. Y a ti también. Pero hay algo que sí debo confesarte». Se acercó. Tomó mis manos y susurró. «Lo que te susurré aquella noche no era un consejo, era un ruego». Antes de que pudiera responderle, escuchamos un ruido afuera, un carro frenando de golpe, pasos apresurados. Su rostro se puso pálido. «Es Mauricio», murmuró, y su voz, por primera vez, sonó realmente asustada. El sonido del automóvil frenando afuera nos paralizó. Mi suegra soltó mis manos como si de pronto se quemaran. El cuaderno, las fotos, las cartas, todo quedó expuesto sobre la mesa como un secreto, puesto bajo una luz demasiado fuerte. «Guárdalo», susurró ella con urgencia. «Rápido, Luciana, guárdalo todo». Mis dedos temblaban mientras intentaba colocar cada pieza dentro de la cajita metálica, pero antes de cerrarla, escuchamos el crujido de la puerta principal.
Mauricio no llamaba, no tocaba, simplemente entraba, como si tuviera derecho a irrumpir en cualquier espacio donde hubiera silencio. Mi suegra me arrebató la caja y la escondió dentro del cajón de un mueble con movimientos tan precisos que parecía haberlos ensayado durante años. Yo me levanté justo cuando él apareció en el marco de la sala. Sus ojos, jamás olvidaré cómo nos miró. No era enojo, no era sorpresa, era una mezcla fría de reconocimiento y silencio pesado, como si ya supiera exactamente qué estaba pasando allí dentro. «Luciana», dijo primero, sin saludar a su madre. «¿Qué haces aquí?» Mi garganta se cerró. «Solo vine a...» «Ella vino porque yo la llamé», interrumpió su madre, adelantándose, aunque su voz tembló apenas. «Necesitaba hablar con ella. Tú no estabas contestando». Mauricio no respondió. Dio unos pasos hacia mí, y su presencia llenó el espacio con una tensión que se podía cortar con un hilo. «¿Hablar de qué?», preguntó, sin apartar sus ojos de los míos. No sabía qué decir, no podía traicionarlo, pero tampoco podía mentir, no después de todo lo que había visto. Yo abrí la boca para responder, pero su madre se interpuso. «De ti, Mauricio». Él cerró los ojos un segundo, luego los abrió, más oscuros, más fríos. «Mamá, te dije que dejaras el pasado donde pertenece». Ella negó con firmeza. «El pasado sigue aquí, respira detrás de cada puerta, en cada silencio, en cada noche en la que ella se queda despierta esperándote». Mauricio me miró entonces, fijamente. «¿Estabas despierta anoche?», asentí. Él lo sabía, lo había sentido. Su mandíbula se tensó. «No deberías haberte metido en esto, Luciana». Y esa frase, me dolió más que cualquier grito. «¿En qué me metí, Mauricio?», pregunté con voz suave, intentando mantenerme en pie, aunque mis manos sudaban. Él no contestó. Caminó hacia la ventana y apartó ligeramente la cortina, como si necesitara confirmar algo afuera. Luego dejó caer la tela. «Mamá», dijo, «¿qué le dijiste?». Ella cruzó los brazos, pero sus hombros temblaban apenas. «La verdad». «¿Cuál verdad?». «La que siempre has intentado ocultar». Él soltó una risa vacía, casi rota. «¿No sabes lo que dices?». «Sí lo sé», insistió ella. «Yo viví con un hombre que me escondió la mitad de su vida. Y ahora estoy viendo la misma sombra en ti». Mauricio apretó los puños, pero no habló. Yo, en cambio, no pude guardar silencio. «¿Qué sombra, Mauricio? ¿Qué estás escondiendo?». Él me miró entonces, y por un instante vi algo en sus ojos. No, era frialdad. No era rabia. Era miedo. Un miedo profundo, casi infantil. «Luciana», dijo muy despacio, «si te digo la verdad, ya no podrás mirarme igual. Dímela». «Él no puede», cortó su madre. «No está listo». Mauricio giró hacia ella con una mirada que nunca antes le había dirigido. «No te metas». «Soy su madre», respondió ella, con el mismo tono firme que una vez debió usar cuando él era un niño travieso. «Te conozco. Sé lo que haces cuando desapareces. Sé lo que te ata a esa gente. Sé a quién le diste tu palabra y lo que te costaría romperla». Mi piel se erizó. «¿A quién?», pregunté. Mauricio se volvió hacia mí y negó lentamente. «No es lo que estás pensando, Luciana. No es una infidelidad. Nunca te engañé. Nunca». «Entonces, ¿qué es?». «Es algo que no quiero que lleves contigo. Algo que puede arrastrarte». «Ya me arrastró», murmuré. «Lo hizo desde el momento en que empezaste a ocultarme cosas». Él cerró los ojos. Su respiración se volvió pesada. Su madre lo observaba con un dolor casi físico. «Mauricio», dijo ella, «dáselo. Deja que lo vea por ti misma». Él abrió los ojos con brusquedad. «¿Estás loca? Eso la pondría en peligro». «Ella ya está en peligro». La palabra peligro hizo eco en toda la habitación. Yo di un paso hacia él. «¿Qué tenés ahí, Mauricio?». Él
Retrocedió ligeramente, como si yo fuera algo frágil que podía romperse con solo acercarme. «No», dijo, «no voy a perderte por esto». «No me vas a perder», aseguré, aunque mi voz temblaba. «Pero necesito saber, necesito entender qué te atormenta». Su madre dio un paso adelante. «Mauricio, basta, has vivido atrapado demasiado tiempo». Él respiró hondo, temblando apenas, y se llevó la mano al bolsillo interior de su chaqueta. Cuando sacó lo que tenía allí, mis piernas casi cedieron. Era la misma cajita metálica, la misma que su madre había ocultado solo minutos antes. Yo la miré y luego miré a su madre. «Pero, ¿cómo?». Su rostro se desencajó de sorpresa. «Yo la guardé en el cajón». «¿Cómo la?». Mauricio no dejó que terminara. «¿De verdad creías que no sabía dónde la escondes desde hace años?», murmuró con una tristeza que no parecía dirigida solo a ella, sino a sí mismo. Colocó la cajita entre mis manos. Era más pesada de lo que imaginé. «Luciana», dijo con una voz rota que jamás le había escuchado, «esto es lo que destruyó a mi padre, y si no soy cuidadoso, me va a destruir a mí también». Mis dedos tocaron el borde de la tapa. Mauricio respiró hondo. «Si la abres», advirtió, «no habrá vuelta atrás». Yo sentí un escalofrío. «No quiero oscuridad entre nosotros», dije. «Quiero verdad». Él bajó la mirada. «Entonces, ábrela». Con un nudo en la garganta, levanté la tapa. Y lo primero que vi no fueron fotografías, ni cartas, ni recortes. Fue un nombre escrito en tinta negra sobre una hoja doblada muchas veces. Un nombre que ninguno de los dos había pronunciado nunca. La expresión de Mauricio cambió al verme leerlo, y su madre empezó a llorar en silencio. El nombre escrito en aquella hoja doblada no era uno cualquiera. Era un nombre que parecía arrastrar un peso propio, como si cada letra hubiese sido escrita bajo una tormenta interna. Alonso Veredas. No lo conocía. Nunca había escuchado ese nombre. Pero la reacción de ambos, de Mauricio y de su madre, me dejó claro que ese hombre no era un extraño para ellos. «¿Quién es?», pregunté, sintiendo cómo mi voz quebraba apenas. Mauricio se pasó una mano por el cabello, respirando como si acabara de correr. «Luciana, ojalá nunca hubieras visto ese nombre». «Ya lo vi», respondí con firmeza. «Ahora explícame». Su madre se acercó a mí y tomó mis manos con las suyas, frías y temblorosas. «Alonso Veredas es la razón por la que esa cajita existe, la razón por la que tu suegro se destruyó, y la razón por la que Mauricio vive con miedo». Yo miré a Mauricio buscando respuestas. Él apartó la mirada, como si no soportara enfrentar mis ojos. «Mauricio», insistí suavemente, «dime quién es». Era como si la habitación se volviera más pequeña, como si el nombre en el papel hubiera absorbido todo el aire. Finalmente, él habló. «Alonso Veredas era el hombre para quien mi padre trabajaba en secreto». «¿Trabajaba? No de la forma que piensas», murmuró él. «Mi padre tenía un segundo mundo, un mundo oscuro, y Alonso era el centro de ese mundo». Su madre intervino, con lágrimas brillando en los ojos. «Tu suegro se involucró con él cuando era joven. Creyó que era amistad, luego un compromiso, luego una obligación. Alonso lo atrapó». «¿Lo atrapó cómo?». «Con lealtades, con favores, con secretos». Mauricio añadió, «con deudas que nunca debieron existir». Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. «¿Y tú, tienes algo que ver con ese hombre?». Mauricio cerró los ojos, como si mi pregunta fuera una herida que había esperado evitar. «Sí», admitió lentamente, «pero no porque yo quisiera, porque él nunca nos dejó libres». Su madre asintió. «El día que tu suegro murió, creí que todo había terminado, pero 2 semanas después, Mauricio recibió una llamada». Mauricio continuó, con la voz baja,
casi quebrada. Era Alonso. Me dijo que ahora era mi turno. Mi respiración se detuvo por un instante. ¿Tu turno para qué? Él no respondió de inmediato. Parecía buscar palabras que no existían. No importa qué haga Luciana. No importa cuántas veces intente alejarme. Alonso siempre encuentra la forma de traerme de vuelta. Su madre caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera como si temiera que el hombre cuyo nombre acabábamos de pronunciar pudiera aparecer en cualquier momento. Él ha estado vigilando a esta familia durante años. Todo lo que tu suegro hacía, cada decisión, cada mentira, era por él. Pero eso no explica tus desapariciones, dije mirando a Mauricio. No explica tus llamadas, tu miedo. Mauricio tomó aire con dificultad. Estoy intentando salir, de verdad lo estoy intentando. Pero Alonso es alguien que no perdona. Tomé el papel con el nombre nuevamente. ¿Qué quiere de ti? Mauricio apretó la mandíbula. Era evidente que esa pregunta no le agradaba. Quiere que siga los pasos de mi padre. ¿Y qué significa eso exactamente? Significa renunciar a ti. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. ¿Renunciar a mí? Repetí, con un hilo de voz. Mauricio alzó la cara, y sus ojos oscuros, desesperados, se clavaron en los míos. Luciana, él piensa que el amor es una distracción, que las personas que amamos son vulnerabilidades. Cree que estar contigo me debilita. Su madre, desde la ventana, murmuró, y ya amenazó con demostrarlo. Mi piel se erizó. ¿Amenazó cómo? Mauricio se acercó y tomó mis manos con una urgencia que me hizo temblar. Cada vez que desaparezco es porque me obliga a presentarme ante él, a demostrarle que sigo disponible. Su voz bajó aún más, que sigo bajo su control. Sentí náuseas. ¿Te chantajea? ¿Te amenaza? ¿Con qué? Mauricio tragó saliva. Con el mismo secreto que destruyó a mi padre. ¿Cuál secreto? No puedo decírtelo. Si lo supieras, él lo sabría. Algo dentro de mí se rompió. ¿Me estás diciendo que prefieres proteger a ese hombre antes que decirme la verdad? No, respondió rápido. Te protejo a ti. Él tiene ojos en todas partes. Escucha cosas. Sabe más de lo que debería. Su madre volvió a acercarse. Luciana, tú no entiendes. Alonso tiene historias enterradas con esta familia. Tiene poder, tiene conexiones, y aunque parezca un fantasma, todavía respira en nuestra sombra. ¿Y tú vas a permitir eso? Le pregunté a Mauricio con una mezcla de frustración y dolor. ¿Vas a dejar que este hombre controle nuestras vidas, igual que controló la vida de tu padre? Mauricio tambaleó emocionalmente. No quiero perderte. Entonces dime la verdad. Él se llevó las manos al rostro, combinando culpa y terror. No puedo. ¿Por qué? Porque si la digo, su voz se quebró. Él vendrá por ti. Su madre apretó sus labios, luchando contra el temblor. Luciana, hay una razón por la que te advertí aquella noche, porque sé cómo empieza y sé cómo termina. Entonces, como si el universo quisiera añadir más peso, tocaron la puerta. 3 golpes secos, firmes, seguros, sin duda. Mauricio se puso pálido. ¿Quién es?, susurré. Él no respondió. Miró hacia la puerta como quien mira a un destino inevitable. Su madre cerró los ojos. Es él. No supe si mi corazón dejó de latir o simplemente se aceleró tanto que no pude distinguirlo. Mauricio dio un paso hacia la puerta, y la voz que se escuchó del otro lado fue grave, clara y escalofriantemente calma. Mauricio, ábreme. Tenemos pendientes. El silencio que siguió a esa voz fue tan profundo que casi pude escuchar mi propio miedo respirando. Mauricio se quedó inmóvil, como si el tiempo lo hubiera atrapado justo antes del desastre. Su madre dio un paso atrás, instintivamente, como si su cuerpo reconociera el peligro antes que su mente. Golpearon de nuevo. 3 golpes exactos,
casi elegantes, como si ni siquiera necesitara fuerza para intimidar. «Mauricio», repitió la voz desde afuera, más baja, más controlada, más amenazante. «¡Ábreme!». Mauricio se volvió lentamente hacia su madre. «No debiste traerla aquí», murmuró con dolor. «Tenía derecho a saber», respondió ella, aunque su firmeza temblaba. «¿Ahora ves?», dijo él. «Ahora estamos los tres atrapados». Yo di un paso hacia Mauricio. «¿Quién es él?». Su madre respondió antes que él pudiera abrir la boca. «Alonso Veredas». Mi sangre se congeló. El nombre que había leído estaba ahora al otro lado de la puerta. Mauricio apretó los dientes. «No hagas ruido», me dijo en un susurro urgente. «Pase lo que pase, no te salgas de esta habitación». Pero ya era tarde. «Sé que no estás solo», dijo la voz de Alonso casi con suavidad. «Tu auto está afuera y hay 2 sombras más moviéndose dentro. ¿Vas a hacerme esperar?». Mi corazón dio un salto. ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo podía saberlo todo? Mauricio cerró los ojos un segundo, respiró hondo y caminó hacia la puerta. Su madre me tomó del brazo. «Luciana, quédate detrás de mí». Pero yo no quería quedarme detrás de nadie. Quería entender, quería saber por qué este hombre tenía tanto poder sobre mi esposo, sobre su familia, sobre nuestra vida. Mauricio abrió finalmente la puerta, y ahí estaba él. Alonso Veredas no era un hombre común, no era viejo, pero tampoco joven. Tenía esa edad en la que la experiencia deja marcas visibles, pero el peligro lo mantiene fuerte. Alto, delgado, vestido con un traje oscuro perfectamente ajustado, como si acabara de salir de una reunión importante. Su mirada era intensa, calculadora y demasiado tranquila para alguien que acababa de golpear una puerta con autoridad. «Mauricio», dijo con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Qué sorpresa encontrarte aquí tan temprano». Mauricio no sonrió, no saludó. «¿Qué quieres?». Alonso entró sin pedir permiso. Caminó con seguridad, inspeccionando la sala, los muebles, cada detalle. Cuando su mirada se posó en mí, sentí que una corriente fría me recorría la columna. «¿Así que ella también está aquí?», dijo con voz suave. «Luciana, ¿verdad?». Mi suegra se adelantó, como una madre protegiendo a sus hijos de un depredador. «No te acerques a ella». Alonso la miró con una calma tan peligrosa que hasta el aire pareció temerle. «¿Todavía defendiendo lo indefendible, señora?». Luego volvió a mirar a Mauricio. «Pensé que habíamos hablado de esto. Claramente no entendiste la seriedad de tu situación». Mauricio dio un paso entre Alonso y nosotras. «No tienes derecho a venir aquí». Alonso arqueó una ceja. «¿Derecho? ¿Desde cuándo tú hablas de derechos?». Su tono era suave, casi educado, pero cada palabra estaba cargada de veneno. «Tu padre sabía respetar límites. Tú, en cambio, crees que puedes esconderte detrás de tu esposa». Yo sentí el corazón comprimirse. ¿Esconderse? ¿Detrás de mí? Alonso caminó lentamente por la sala hasta llegar al mueble donde mi suegra había escondido la cajita metálica. Se inclinó, abrió el cajón y la sacó, como si supiera exactamente dónde estaba, como si nunca hubiera dejado de tener control. Mi suegra palideció. Alonso sostuvo la cajita entre sus manos con una familiaridad inquietante. «Esta pequeña cosa ha causado demasiados problemas», murmuró. «Tu padre era más cuidadoso. Tú, mucho menos». Mauricio apretó los dientes. «Esa caja no te pertenece». «Todo lo que tu padre dejó sin resolver», dijo Alonso, levantando la mirada hacia él, «me pertenece a mí». Abrió la cajita lentamente, pero no miró su contenido. Miró a Mauricio. «¿Le enseñaste algo?». Mauricio no contestó. Alonso volvió la vista hacia mí. «¿Tú lo viste, Luciana?». Mi respiración se volvió superficial. No sabía qué decir. No sabía si hablar me pondría más en peligro, o si el silencio sería peor. Mi suegra respondió por mí.
No vio nada. Alonso sonrió, apenas. Mentir no te queda bien. Cerró la caja con un chasquido. Luego se acercó a mí. Mauricio intentó detenerlo, pero Alonso levantó una mano y Mauricio se detuvo, como si esa simple señal hubiera sido una orden. Alonso se detuvo tan cerca que pude sentir su presencia invadir mi espacio. Luciana, dijo suavemente, hay cosas que es mejor no conocer. Sobre tu esposo, sobre su padre, sobre mí. No respondí. Pero tú ya empezaste a saber, continuó. Y una vez que se empieza, no hay regreso. Mauricio dio un paso adelante. Déjala en paz. Alonso lo ignoró completamente. Dime algo, Luciana. ¿Qué crees que haría un hombre cuando lo que ama se convierte en su principal debilidad? Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Alonso inclinó ligeramente la cabeza. Exacto. Entonces se volvió hacia Mauricio. Tienes 48 horas. Mauricio se tensó. ¿48 horas para qué? Alonso sonrió despacio. Para decidir. Hizo una pausa. ¿Te quedas con ella o vuelves conmigo? El mundo se me derrumbó encima. ¿Qué significa eso? Pregunté casi sin voz. Alonso caminó hacia la puerta, calmado, como si no acabara de dinamitar nuestra vida. Antes de irse, miró por encima del hombro. Si eliges mal, alguien pagará el precio. Su mirada cayó sobre mí. Y tú sabes quién. Cerró la puerta con suavidad, como si no hubiera dejado una amenaza mortal atrás. Mauricio cayó de rodillas, como si lo hubieran golpeado en el pecho. Yo me quedé inmóvil, y su madre, con lágrimas corriendo por sus mejillas, dijo lo que ninguno quería escuchar. Alonso no hace promesas vacías. Mauricio seguía de rodillas en el suelo, respirando como si el aire le pesara. Su madre se llevó las manos al rostro, incapaz de seguir conteniendo el llanto. Yo, en cambio, estaba paralizada. No podía moverme, no podía hablar. Sentía que mis piernas habían dejado de existir. 48 horas, un ultimátum, una amenaza, una sentencia. Y lo peor era que ninguno de nosotros dudaba de que Alonso la cumpliría. Mauricio, susurré finalmente, con la voz más frágil que había usado en toda mi vida. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué significa elegir entre él y yo? Mauricio levantó la cara hacia mí. Tenía los ojos rojos, la respiración cortada, la culpa desgarrándole la expresión. Luciana, yo nunca debí haberte llevado a este punto, nunca debí dejar que te acercaras a mi mundo. Yo di un paso hacia él. No, Mauricio, lo que nunca debiste fue esconderme todo. Él bajó la mirada, derrotado. Su madre se acercó y puso una mano en su hombro. Hijo, no puedes seguir cargando esto solo. Ya viste lo que pasa cuando intentas resistirte. Mauricio se levantó lentamente, tambaleándose. No voy a dejar que él toque a Luciana. No voy a permitirlo. Si tengo que irme, si tengo que desaparecer, lo haré. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Desaparecer? Repetí, sintiendo un temor que me heló los huesos. Mauricio, ¿qué estás diciendo? Si me alejo de ti, él te dejará en paz. Es lo que quiere. Quiere que yo vuelva a ser suyo. La palabra suyo me revolvió el estómago. No, dije sin pensarlo 2 veces. No vas a hacer eso. No puedes dejar que él controle tu vida. ¿Y la nuestra? Mauricio negó con la cabeza. Luciana, tú no entiendes. Alonso nunca te dejará tranquila si sigo a tu lado. Su madre intervino, con una voz rota. Si te quedas, la pondrás en peligro. Si te vas, él te tendrá de vuelta bajo su sombra. Es una trampa. Siempre lo fue. Me sentí al borde de un precipicio. Entonces, ¿qué hacemos? Nadie tenía respuesta. El resto de la tarde fue un caos silencioso. Mauricio caminaba de un lado al otro, sin rumbo, como un animal atrapado. Su madre se sentó en la sala con los ojos perdidos, como si hubiera vuelto 20 años atrás, a la época en la que su esposo aún luchaba contra Alonso.
Y yo intentaba sostener el shock que me comía. Por dentro, cada palabra de Alonso seguía repitiéndose en mi cabeza. Si eliges mal, alguien pagará el precio. ¿Quién sería ese alguien? ¿Yo? ¿Su madre? ¿Mauricio mismo? La incertidumbre me hacía sentir que cada segundo era un hilo que podía romperse. Cuando cayó la noche, Mauricio se acercó a mí. Necesité 2 segundos para reconocerlo. Parecía más viejo, más cansado, como si el día le hubiera robado años de vida. «Necesito decirte algo», murmuró. Asentí, temiendo lo peor. «Alonso quiere que rompa todo vínculo contigo. Quiere que vuelva a trabajar para él. Dice que si no lo hago, te lastimará. Y sé que lo hará. Sé cómo opera. No da advertencias vacías». Yo intenté respirar. «¿Y qué era eso que mencionó? ¿Qué es lo que tu padre hacía para él?» Mauricio tragó saliva. «Mi padre no solo hacía favores, no solo pagaba deudas. Mi padre era el encargado de mover información, secretos, datos, personas». «¿Personas?», pregunté con horror. «No de la manera que imaginas», dijo él rápido, aunque su expresión insinuaba que sí era exactamente lo que imaginaba. «Era un intermediario», continuó, «un mediador en la sombra, alguien que podía abrir puertas o cerrarlas. Y Alonso lo convirtió en su herramienta, porque sabía que mi padre era demasiado orgulloso para decir que no». Me quedé muda. «¿Y tú? ¿Tú también?» «No», respondió con fuerza. «Jamás hice lo que él quería. Siempre me resistí. Pero cada vez que me negaba, él encontraba una forma de recordarme quién manda». «¿Cómo qué?». Mauricio apretó el puño. «Una vez envió una fotografía tuya, tomada sin que tú lo notarás, en la calle, de noche, cerca de tu trabajo, sin mensaje, sin explicación. Un frío indescriptible me recorrió el cuerpo. Quiere demostrarme que tiene ojos sobre ti», añadió, «que puede alcanzarte». Yo retrocedí un paso. No por miedo a Mauricio, sino por la realidad que acababa de revelarse. Toda mi vida, sin que yo lo supiera, había estado bajo la mirada de un hombre al que jamás había visto hasta ese día. «¿Por qué no me lo dijiste?». «Porque si él sabía que lo sabías, te haría daño. Él siempre ataca los puntos débiles, y tú eres mi punto más débil». Mi suegra, que había escuchado todo en silencio, susurró: «Mauricio, ya basta. No puedes dejar que él decida tu destino otra vez». Mauricio la miró, agotado. «¿Y qué hago, mamá? Lo enfrento, me entrego, huyo». Mi voz salió antes de que pudiera detenerla. «No vas a huir, no vas a dejarme, no vas a volver con él». Lo tomé de la mano. «Mauricio, no puedes seguir viviendo así. Si Alonso realmente es tan peligroso, hay que sacarlo a la luz. Hay que buscar ayuda». Él negó rápidamente. «No podemos. Nadie se mete con él. Quien lo intenta, desaparece». Mis palabras se atascaron en mi garganta. «Mauricio», dije suavemente, «si seguimos sus reglas, él nunca nos soltará. La única forma de romper esto es enfrentarlo». Mauricio me miró como si hubiera dicho lo imposible. «Luciana, si lo enfrentamos, podríamos perder más que la vida. ¿Y si no lo enfrentamos? ¿Qué nos queda? ¿Vivir escondidos? ¿Dejarlo decidir por nosotros?». Mauricio bajó la mirada. No tenía respuesta. Nadie la tenía. Entonces, desde afuera, se escuchó otro ruido. No golpes, no un auto, algo peor. Un teléfono vibrando. El teléfono de Mauricio. Él lo miró. Su rostro perdió todo color. «¿Quién es?», pregunté. Mauricio mostró la pantalla. Un mensaje, de un número desconocido, pero no hacía falta reconocerlo. Decía: «Mauricio». Dejó caer el teléfono como si el mensaje quemara. Su madre se llevó la mano al pecho, completamente desesperada. Yo no podía apartar la mirada de esas palabras que parecían brillar en la pantalla con una frialdad inhumana. «Te quedan 47 horas». Un reloj invisible acababa de activarse sobre nuestras vidas. Mauricio
Se sentó en el borde del sillón, hundiendo el rostro entre sus manos. Su respiración era irregular, casi dolorosa. Yo di un paso hacia él, pero antes de tocarlo, él levantó la mano, temblando. «No te acerques», dijo con una voz que no le conocía. «Si lo haces, no voy a ser capaz de dejarte ir». Esa frase me partió el alma. «¿Y quién dijo que quiero que me dejes ir?», respondí suavemente. Él levantó la mirada. Sus ojos eran los de un hombre que ha estado peleando solo durante demasiado tiempo. «Luciana», dijo, «si yo no existiera en tu vida, tú estarías segura. Pero si me quedo, Alonso irá por ti. No lo dudes. Él se obsesiona, él castiga, él escribe su destino usando a otros». Sentí un escalofrío. «Entonces tenemos que encontrar otra forma». Mauricio negó con desesperación. «No la hay. No con él. No entiendes el tipo de hombre al que nos enfrentamos». «Explícamelo», respondí. «Dímelo sin ocultar nada. Necesito saberlo todo, Mauricio. Necesito entender con qué estamos lidiando». Él se quedó en silencio. Un silencio largo, doloroso. Su madre se acercó, se sentó a su lado y tomó su mano. «Díselo», murmuró. «Ella merece saberlo». Mauricio respiró hondo. Luego habló. «Alonso destruyó a mi padre, pero no fue solo por el trabajo que hacía. Fue por algo más grande. Algo que hizo que mi papá dejara de dormir, dejara de comer, dejara de ser él mismo. Yo esperé», él continuó. «Mi padre descubrió algo que Alonso había mantenido enterrado durante años. Un secreto que no podía salir a la luz. Y cuando intentó alejarse, Alonso lo hundió». «¿Qué secreto?», pregunté. Mauricio apretó los dientes. «No puedo decirlo aún. No de esta manera. Pero ese secreto es lo que ahora me obliga a mí. Porque Alonso cree que yo lo sé. Cree que mi padre lo confesó, aunque no lo hizo. Pero para él basta con sospechar». Mi suegra agregó: «Tu suegro nunca quiso que Mauricio cargara con ese peso. Pero Alonso siempre supo envolver a los hijos cuando los padres dejaban de serle útiles». Todo sonaba tan cruel, tan retorcido, tan calculado. Mauricio se levantó bruscamente. «No puedo quedarme aquí», dijo. «Si Alonso vuelve y me encuentra con ustedes, será peor. Necesito tiempo, necesito pensar». Lo tomé del brazo. «¿A dónde vas a ir?». Él no respondió. «Mauricio, ¿dónde vas?». «Lejos», dijo finalmente. «A un lugar donde él no pueda escuchar. No puedo seguir esperando el próximo mensaje». Mi corazón se encogió. «No me dejes aquí sin saber qué pasa. ¿Qué se supone que haga mientras tú desapareces?». Mauricio me sostuvo el rostro entre sus manos. «Luciana, prometo volver, pero necesito ver a alguien que quizá tenga respuestas». «¿Quién?». «El único amigo que mi padre tenía fuera del círculo de Alonso, un hombre llamado Edmundo. Él sabía cosas, sabía demasiado, y si él sigue vivo, aún guarda información que podría ayudarme». Su madre abrió los ojos de par en par. «¿Edmundo? ¿Estás loco? Ese hombre desapareció por una razón. Él no quiere que lo encuentren, y si Alonso sabe que lo buscas, ya es tarde», dijo Mauricio. «Alonso sabe todo, así que la única ventaja que tenemos es movernos antes que él». Yo quería detenerlo, quería abrazarlo, quería gritar, pero algo en su mirada me dijo que, si lo hacía, él no se iría, y necesitábamos respuestas. «Prométeme que volverás antes de que pasen las 47 horas», dije, sintiendo mis manos temblar. «Volveré», respondió sin dudar, pero su voz no era firme. Era la voz de un hombre que quiere creer en una verdad que no controla. Sus labios rozaron mi frente, pero no me besó. Tal vez porque sabía que si lo hacía, sería imposible alejarse. Antes de salir, se volvió hacia su madre. «Cuida de Luciana, no la dejes sola, no importa qué pase». Su madre asintió con lágrimas contenidas. «Ve con cuidado, hijo». Mauricio salió.
La puerta se cerró y mi mundo se quedó sin aire. Las horas siguientes fueron una mezcla de silencio, ansiedad y pensamientos que no podía detener. La casa estaba en penumbra. Yo no podía dejar de mirar la ventana, esperando ver su silueta volver, pero no volvía. Mi suegra preparó té, pero no lo bebió. Caminaba de un lado al otro, nerviosa, tocándose el brazalete en la muñeca, una y otra vez. «Luciana, tienes que saber algo». La miré. «¿Qué cosa?». Ella dudó. «Mauricio no siempre fue fuerte. Cuando murió su padre, él estaba devastado. Y Alonso tomó eso como una oportunidad». «¿Una oportunidad para qué?». «Para moldearlo, para quebrarlo, para convertirlo en lo que su papá ya no podía ser». Cerré los ojos, sintiendo un dolor profundo por el hombre que amaba. «¿Y tú dejaste que eso pasara?». Mi suegra tragó saliva. «No lo dejé. Lo intenté detener, lo alejé, lo escondí, pero Alonso siempre lo encontraba, siempre. Y cuando Mauricio cumplió 20 años, Alonso dijo que era hora de continuar el legado». «¿Qué legado?». Ella respiró hondo. «El legado de obedecerlo». Sentí un nudo en la garganta. «¿Y qué pasa si Mauricio no vuelve a tiempo?». Mi suegra me miró directamente a los ojos. «Si no vuelve, Alonso vendrá por ti». No supe qué decir. No pude respirar. Ni siquiera pude parpadear. Y como si el universo quisiera confirmar nuestro miedo, mi teléfono vibró. Otro número desconocido. Un mensaje. 5 palabras. «¿Ya se quedó sola, Luciana?». El mensaje apareció en la pantalla como un golpe directo al corazón. «¿Ya se quedó sola, Luciana?». Sentí que el mundo se comprimía en un solo punto, como si el aire hubiese sido absorbido por una fuerza invisible. Mi cuerpo entero se tensó. Mi suegra se acercó de inmediato, viendo cómo mis manos temblaban. «¿Qué pasó?», preguntó, su voz casi sin aliento. Le mostré el teléfono. Ella palideció al instante. «Luciana, esto significa que no solo nos observa, significa que sabe cada movimiento dentro de esta casa». Miré la ventana. Las cortinas estaban cerradas, pero de pronto sentí que había ojos observándonos desde algún lugar. Mi corazón empezó a latir más rápido, mucho más rápido. «¿Crees que está afuera?», susurré. Mi suegra negó lentamente. «No, Alonso no es tan simple. Él no necesita estar afuera. Él tiene manos, tiene gente, tiene oídos donde menos lo esperas». El pensamiento me provocó un escalofrío. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, sintiendo que la voz me fallaba. Mi suegra se apretó las manos, pensativa. «Primero, bloquea ese número. Luego, apaga el teléfono». Obedecí sin discutir, pero sabía que eso no nos protegería. No de alguien como Alonso. Mi suegra lo sabía también. Su mirada lo decía todo. «Luciana». «¿Sí? Tenemos que salir de aquí». No lo dudé ni un segundo. «¿A dónde?». «Donde él no pueda rastrearnos tan rápido, donde no espere encontrarte». Mauricio quería que te quedaras conmigo, pero eso era antes de este mensaje. Él no sabía que Alonso actuaría tan pronto. Yo tomé mi bolso con manos temblorosas. «¿Y si Mauricio vuelve y no estamos?». Mi suegra respiró profundamente. «Dejaré una nota. Él entenderá. Sabrá que fue por seguridad». La seguí hacia la cocina, donde comenzó a escribir apresuradamente en un papel. Sus manos temblaban tanto que tuvo que rehacerlo 2 veces. Mientras tanto, yo miraba hacia la puerta principal. Esa madera parecía ahora tan frágil, tan inútil frente a un hombre como Alonso. Cuando mi suegra terminó, dejó la nota en un lugar visible. «Vámonos», dijo. El auto estaba estacionado a unos metros. El silencio de la calle era insoportablemente denso. Cada sombra, cada poste, cada ventana parecía esconder algo. «Subimos rápido». Mi suegra encendió el motor y arrancó sin mirar atrás. La ciudad pasaba a nuestro alrededor, pero yo no podía concentrarme en nada. Solo pensaba en Mauricio. ¿Dónde estaría? ¿Estaría bien?
¿Sabía que Alonso ya había empezado a moverse? ¿Qué pasa si nos sigue?, pregunté. Alonso no persigue así, respondió ella, con voz baja. Él prefiere adelantarse, predecir, controlar. Si salimos de su campo de juego, antes de que nos detecte, tendremos una ligera ventaja. Yo apreté el cinturón de seguridad. ¿A dónde vamos? Al único sitio donde Alonso jamás pudo tocarme, respondió. A casa de mi hermana. ¿Su hermana? Sí. Ella vive lejos de la ciudad. Alonso siempre evitó acercarse a lugares donde no tenía conexiones. Es lo más seguro que tenemos por ahora. La carretera se abrió frente a nosotras. El cielo comenzaba a oscurecerse. Yo no podía dejar de mirar mi celular apagado, deseando que Mauricio me escribiera, que me dijera que estaba bien, que iba de camino, pero sabía que eso no pasaría. Mauricio estaba entrando al pasado de su padre, a lo peor, y yo estaba huyendo del presente. Después de casi 2 horas, nos desviamos por un camino rural, árboles altos, campos abiertos, casas distantes entre sí. El ambiente era tan diferente que incluso el aire parecía nuevo. «Falta poco», dijo ella. «Mi hermana vive al final de esta carretera». Yo intenté calmarme, intenté pensar con claridad, pero la adrenalina seguía corriendo por mis venas. «¿Sabes algo más sobre Alonso?», le pregunté de pronto. «Algo que no me hayas dicho». Mi suegra no respondió de inmediato. Se quedó mirando al frente, pero su ceño se frunció. Sí, me puse tensa. ¿Qué cosa? Ella tragó saliva. Alonso no siempre fue así. Alguna vez fue un hombre normal, pero algo en su vida lo quebró. Algo que está ligado a tu suegro, a Mauricio, y a ese cuaderno. La miré fijamente. ¿A qué te refieres? Alonso tenía una familia. Mi respiración se detuvo. ¿Una familia? Sí, una esposa, un hijo. Y algo terrible les pasó. Algo que tu suegro descubrió. Algo que lo conectó a Alonso para siempre. Ese secreto es lo que Alonso ha intentado enterrar durante décadas. Mi estómago se contrajo. ¿Y crees que ese secreto tiene que ver con Mauricio? Creo que Alonso necesita que Mauricio permanezca bajo su control, porque teme que él también llegue a descubrir la verdad. De pronto, el auto dio un pequeño salto. Habíamos pasado sobre algo. Mi suegra frenó lentamente. ¿Qué fue eso?, pregunté. Miró por el retrovisor. Creo que solo fue una roca, pero su voz no sonaba segura. ¿Bajo? Por primera vez desde que salimos, ella dudó. No, no es seguro. Mi corazón empezó a acelerarse. Ella trató de encender el auto de nuevo. El motor no respondió. ¿Qué pasa?, pregunté con un hilo de voz. No sé, murmuró, intentando una vez más. Nada. Entonces lo escuchamos. Un sonido, lejano, pero claro. Un motor, un vehículo acercándose lentamente, desde atrás. Mi suegra tomó aire con fuerza. «Luciana, no mires atrás». Pero ya era demasiado tarde. Me giré y vi las luces de un coche detenerse a unos 50 metros de distancia. Un coche negro, sin placas visibles. Las luces delanteras permanecieron encendidas, iluminando nuestro auto como si fuese un escenario. Mi boca se secó. «¿Es él?», susurré. Ella no contestó, porque ambas lo sabíamos. El auto negro no se movió, solo nos vigilaba. Y entonces, mi celular apagado vibró dentro del bolso. Lo saqué con manos temblorosas. Aunque estaba apagado, la pantalla se encendió sola. Un mensaje, sin número, solo una frase. Dije que no te dejaría sola. El mensaje brilló en la oscuridad del auto, iluminando mi rostro con un resplandor que me heló la sangre. Dije que no te dejaría sola. Pero lo imposible era lo que más me aterraba. Mi celular estaba apagado, sin señal, sin batería, y aún así, Alonso había logrado entrar. Mi suegra me arrebató el teléfono con manos temblorosas. «Esto no es normal», murmuró. «No es simple vigilancia, esto es intrusión completa». «¿Qué significa eso?», pregunté, tratando de respirar.
que él tiene acceso a tus datos, a tus ubicaciones, a todo. Probablemente desde hace meses. Mi mente se quedó en blanco. Entonces, ¿sabe que vinimos aquí? La mirada de mi suegra fue suficiente para darme la respuesta. El auto detrás de nosotras seguía inmóvil, pero la sensación era la de un tiburón rodeando a su presa, esperando el momento justo para atacar. Mi suegra intentó encender el motor una vez más. Nada, absolutamente nada. El auto había muerto. «No puede ser», murmuró ella. «Lo revisé hace 2 días. Esto no es una falla, es sabotaje». Un nudo enorme se formó en mi garganta. «Él sabía que vendríamos por este camino», dije, como si la idea saliera de los huesos y no de mi mente. «Nos esperaba aquí». Mi suegra asintió lentamente. «El camino es perfecto. No hay casas cerca, no hay señal, no hay testigos». Sentí las lágrimas subir, pero las contuve. No podía quebrarme. No aquí, no ahora. «¿Qué hacemos?», pregunté. Mi suegra miró hacia adelante, hacia la carretera oscura. «No corras», dijo. «No abras la puerta, no salgas. Él quiere que entremos en pánico para cometer un error». Pero la vibración de mi celular volvió, insistente. Otro mensaje. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas pude leer. «Baja del auto». Mi suegra me arrebató nuevamente el teléfono. «No, no hagas caso». Lo apagó esta vez, quitando la batería, y lo tiró al piso. Pero antes de que pudiéramos hacer o pensar algo más, el auto negro comenzó a avanzar lentamente hacia nosotras. Un movimiento pequeño, pero implacable, amenazante. Las luces delanteras parecían encenderse más, como cuchillas blancas apuntando directo a nuestras sombras. «Luciana, escúchame», dijo mi suegra, tomando mi mano con fuerza. «Cuando ese auto llegue a nuestro lado, no mires a la ventana, bajas la cabeza, no hagas contacto visual. Él se alimenta del miedo, no se lo des». Mi respiración era un caos. «¿Y si baja?», pregunté, sudando frío. «Si baja, yo hablaré, tú no». El auto seguía avanzando, centímetro a centímetro, como un depredador disfrutando la lentitud del terror. Mi suegra se acomodó, como si se preparara para una batalla inevitable. «Si las luces se apagan», dijo con voz baja, «corremos, pero solo entonces, no antes». El auto negro frenó a 1 metro detrás de nosotras. El silencio era absoluto, pesado, letal. De pronto, algo se movió dentro del auto, una sombra inclinándose hacia adelante. Mi corazón se detuvo. Mi suegra tensó la mandíbula. «Luciana», murmuró, «si algo pasa, tú corres, no mires atrás, no te detengas por mí». «¿Qué? No voy a dejarla». Ella me miró con una decisión que jamás le había visto. «Tu vida vale más que mi arrepentimiento, hija. Yo permití que Mauricio creciera atrapado en ese hombre. No voy a dejar que tú pagues también». Antes de que pudiera responder, un sonido agudo se escuchó a través de la noche. Clic. Se abrió una puerta. Del auto negro. No del lado del conductor, sino del lado trasero. Mi suegra apretó mi mano. «Luciana, cabeza abajo, ya». Obedecí. Mis ojos miraban mis rodillas, mis manos entrelazadas con fuerza. Podía sentir la presencia acercándose. Pasos lentos, medidos, disfrutados. No era Alonso. Yo no lo había visto más que una vez, pero sabía reconocer su andar. Esto era alguien más. Un ejecutor, un mensajero, un enviado. Los pasos se detuvieron justo junto a mi ventana. Yo no respiraba. Mi suegra tampoco. 3 segundos de silencio. Luego, una mano tocó suavemente el vidrio, muy suavemente. Golpe, golpe, golpe. Mi cuerpo entero temblaba. «Luciana», dijo una voz masculina, joven, tranquila, «no tengas miedo. Mi jefe solo quiere hablar contigo». Mi suegra reaccionó al instante. «Vete inmediatamente. No tienes derecho a acercarte. Esta mujer está bajo protección familiar». El hombre rió. «No hay familia que valga cuando Alonso marca a alguien». Mi corazón se desgarró. La voz continuó, todavía suave,
todavía peligrosa. Él dijo que te dijera algo, Luciana. Hizo una pausa. Dijo que tu esposo está jugando con fuego y que tú pagarás cada chispa. Algo dentro de mí se quebró. Mi suegra golpeó el vidrio desde dentro. ¡Vete! Dile a tu jefe que ella no es parte de este juego. El hombre ignoró totalmente sus palabras. Luciana, dijo otra vez, con ese tono extraño entre calma y amenaza. No te pedimos que salgas. Aún no. Se agachó. Podía sentir su respiración del otro lado del vidrio, pero él quiere que sepas una cosa. Mi garganta se cerró. ¿Qué cosa?, susurré sin querer. Y entonces la voz respondió: Mauricio no está solo. El pánico me atravesó. ¿Qué significa eso?, grité desde dentro, sin poder contenerme. El hombre se enderezó. Caminó hacia la puerta trasera del auto negro. La abrió. Y antes de entrar, dijo: significa que alguien más lo está siguiendo, y no trabaja para Alonso. Se cerró la puerta. El auto negro dio marcha atrás lentamente, y luego desapareció entre los árboles. Mi suegra y yo nos quedamos en completo silencio, sin aire, sin palabras, sin respuestas, hasta que ella murmuró lo que yo no quería escuchar. Luciana, esto acaba de empeorar. Mucho. La carretera volvió a quedar en silencio absoluto, como si el mundo entero se hubiera detenido para observar nuestra desgracia. El auto negro había desaparecido entre los árboles, pero su presencia seguía clavada en el aire como un veneno. Sentía mi pulso golpeando en mis oídos. Mi suegra respiraba entrecortado, su mano todavía aferrada a la mía, como si temiera que yo misma saliera corriendo hacia la oscuridad. «Luciana», dijo finalmente, con voz rota, «lo que ese hombre dijo no tiene sentido». Yo tragué saliva. «¿Cómo que no tiene sentido? Si alguien más está siguiendo a Mauricio y no trabaja para Alonso, entonces estamos hablando de otra fuerza, otro enemigo, otro interés». Mi estómago se revolvió. «¿Crees que es peor?» Mi suegra me miró fijamente. Cuando dos sombras se persiguen en la misma oscuridad, siempre hay algo peor. El auto seguía sin encender. Ella movió la llave otra vez. «Nada. Tenemos que salir de aquí», susurró. «A pie». «¿A pie? ¿En medio de este camino? No tenemos opción. Si nos quedamos, volverá. Y la próxima vez no vendrán a hablar». Miré la carretera oscura. Ni un alma, ni una luz, ni una señal. ¿Y si Mauricio vuelve aquí buscándonos? Ella apretó los labios. El mismo camino que él conoce, Alonso también lo conoce. Y ese enviado podría regresar acompañado. Las palabras parecían cuchillos. Finalmente asentí. «Vamos». Salimos del auto con cuidado. La noche era tan fría que el aire quemaba al respirar. Mis zapatos crujieron contra la grava mientras caminábamos rápidamente hacia la dirección contraria a donde había desaparecido el coche negro. «¿Cuánto falta para llegar a la casa de su hermana?», pregunté, apretando el paso. «Unos 15 minutos caminando. Si nos apuramos, 10, asentí. Mi cuerpo estaba tenso, mis sentidos alerta. Cada crujido entre los árboles me hacía voltear. Cada sombra parecía moverse. Cada soplo de viento sonaba como pasos. Pero seguimos avanzando. 5 minutos después, escuché algo. Un ruido leve, como ramas moviéndose. No era el viento, no así. «¿Escuchó eso?», susurré. Mi suegra apretó mi brazo. «Sigue caminando, no mires». Pero yo miré, y en el bosque, entre la penumbra, una figura blanca parpadeó entre los árboles. No una luz, no un reflejo, una silueta, breve, rápida, humana. Mi corazón dio un brinco. «¡Hay alguien ahí!», grité en un susurro desesperado. Mi suegra me sostuvo más fuerte. «No es Alonso. Él no se mueve así. Sigue. Luciana, no pares». Seguimos avanzando, más deprisa. Mi respiración era un hilo cortado. Sentía la adrenalina correr como un río helado. A los pocos metros, escuchamos pasos detrás.
pasos humanos, pero no apresurados, no agresivos, pasos lentos, como si alguien nos estuviera siguiendo a una distancia exacta, calculada, manteniendo el ritmo de nuestra marcha. Mi suegra jadeó. «No te gires, no le muestres miedo». «¿Es él? Ese no es Alonso. Entonces, ¿quién?» «No sé», respondió ella, con un temblor que me heló. Pero no quiere ocultarse. Los pasos continuaban, siguiéndonos a la misma velocidad. Nosotras apuramos el paso, los pasos detrás también, no corriendo, solo aumentando el ritmo, exactamente igual al nuestro. Mi respiración se aceleró. Esto no podía estar pasando, no podía ser real. «¡Corra!», grité. «¡No!». Mi suegra me sostuvo. «Si corremos, él también correrá. Y no sabremos si está armado». Era cierto, pero seguir caminando con un cazador detrás era una tortura. La figura blanca volvió a aparecer entre los árboles, más cerca. Podía distinguirla mejor ahora. No era un hombre, o al menos no uno común. Era alguien encapuchado, con ropa clara, casi sin sonido al moverse. «Esto no es Alonso», dije temblando. «Esto es otra cosa». Mi suegra empezó a rezar en voz baja. Por favor, que no nos alcance». Los pasos seguían. Mi piel estaba erizada. Las piernas me temblaban. Pero el camino seguía adelante. Y allí, al final, pude ver algo. Una luz, una casa, un porche iluminado. «¡Estamos cerca!», dije. «¡Rápido!». Pero en cuanto aceleramos, los pasos detrás se detuvieron. Completamente. Mi suegra y yo nos quedamos inmóviles un segundo. El bosque también se quedó quieto. Ni un movimiento, ni un sonido. Era más aterrador que escucharlos. «¿Se detuvo?», susurré. «Sí», respondió ella, «porque sabe que ya no puede alcanzarnos sin ser visto». Caminamos los últimos metros casi corriendo, y cuando llegamos a la casa, mi suegra golpeó la puerta con desesperación. «¡Ábreme, Elena! ¡Ábreme!». La puerta se abrió de golpe. Una mujer mayor, con rostro cansado, apareció con un gesto de alarma. «¿Qué pasa? ¿Por qué corren así?». Entramos casi empujadas por el miedo. Mi suegra cerró la puerta con llave, luego echó el cerrojo. «Cierra las ventanas», dijo, «y apaga las luces del exterior». La mujer obedeció sin preguntar. Luego nos miró. «¿Es por él?». «Es por alguien peor», respondió mi suegra. «O alguien nuevo». Yo me desplomé en una silla, sin aliento. Mi cuerpo temblaba sin control. Sentía las lágrimas contenerse en mis ojos, pero me negaba a dejarlas caer. «Luciana», dijo mi suegra, acercándose, arrodillándose frente a mí. «Tengo que decirte algo más». La miré, temblorosa. «¿Qué cosa?». Ella tomó mis manos, como si temiera que fuera a quebrarme. Esa figura que nos siguió, esa ropa clara, ese movimiento. Tragó saliva. «Luciana, esa descripción coincide con alguien». «¿Con quién?». Sus labios temblaron. «Con la persona que era cercana al papá de Mauricio, la única que desapareció después del escándalo, la única que nunca encontraron». Mi corazón se detuvo. «¿Quién?», susurré, sintiendo que el mundo se inclinaba. Mi suegra respiró hondo. «El hijo de Alonso». Las palabras de mi suegra se quedaron suspendidas en el aire, como un cuchillo recién lanzado que aún no ha terminado de caer. «El hijo de Alonso». El nombre no tenía rostro para mí. No tenía pasado. No tenía historia. Pero la sola idea de que existiera alguien más, alguien criado, moldeado o marcado por Alonso, alguien que había desaparecido tras el escándalo, me hizo sentir un vértigo profundo, como si estuviera al borde de un abismo que no había visto antes. «¿El hijo de Alonso está vivo?», alcancé a preguntar, con la garganta cerrada. Mi suegra asintió lentamente. «No es oficial. Nunca lo confirmaron. Después de la muerte de la esposa de Alonso, ese muchacho se esfumó. Nadie volvió a verlo». «¿La esposa de Alonso murió?», pregunté. «Murió en circunstancias sospechosas»,
dijo la tía Elena, cruzándose de brazos. Y cuando pasó, Alonso cambió. Se volvió lo que es ahora. Mi suegra añadió, y el hijo desapareció. Algunos dicen que huyó, otros que Alonso lo escondió, otros que fue parte del secreto que tu suegro descubrió. Un escalofrío me recorrió entera. ¿Creen que ese muchacho nos siguió en el bosque? No lo sé, respondió mi suegra. Pero la forma en que se movía Luciana, ese silencio, esa frialdad, negó, temblando. No era un enviado común. Ese tipo no seguía órdenes, observaba, evaluaba, como si quisiera ver si eras una amenaza o un objetivo. Un nudo insoportable se formó en mi pecho. Mi voz salió apenas. ¿Y qué querría de mí el hijo de Alonso? Mi suegra bajó la mirada. No lo sé, pero si está involucrado, significa que este juego ya no pertenece solo a Alonso. La idea me golpeó con violencia. Había un segundo jugador en la sombra. Uno que no buscaba intimidar. Uno que seguía. La tía Elena cerró las cortinas de golpe. No saldremos de esta casa hasta que Mauricio vuelva, dijo, firme. No importa si tarda. No importa que pase afuera. Aquí no entra nadie sin que yo lo detecte primero. Mi suegra asintió. Vamos a reorganizarnos, a pensar, a respirar. Pero yo no podía respirar. Mi cabeza estaba atrapada entre dos pensamientos que no podía soltar. Mauricio estaba allá afuera, solo, buscando a un hombre que desapareció, para escapar de Alonso. Y ahora alguien más lo seguía. Alguien que no trabajaba para su propio padre. Me levanté bruscamente, incapaz de quedarme quieta. Tengo que escribirle, dije. Tengo que avisarle lo que está pasando. ¡No! Mi suegra prácticamente gritó. No uses tu teléfono. Alonso puede leerlo, puede rastrearlo. Y si el hijo está cerca, también podría interceptarlo. Me quedé congelada. Entonces, ¿cómo sabrá Mauricio dónde estamos? Mi suegra me tomó de los hombros. Él te encontrará, siempre lo hace. Pero mi corazón no lo creía. Pasaron los minutos, luego 1 hora, luego 2. La tía Elena nos dio mantas, preparó té, se aseguró de que cada ventana estuviera bloqueada. Su casa era pequeña, antigua, llena de objetos y muebles pesados, pero tenía una sensación de refugio, un refugio construido por alguien que había visto cosas antes. Pero yo no podía relajarme. Cada sonido en el bosque, un crujido, un animal, una rama me hacía saltar. Cada parpadeo de las luces me hacía imaginar pasos acercándose. Cada sombra detrás de las cortinas parecía tener forma humana. Mi suegra se sentó a mi lado. Luciana, me miró con ojos tristes. Tengo que decirte algo que debí decirte hace años, o al menos desde el primer día en que entré en tu vida. La miré con el corazón en el cuello. ¿Qué cosa? Ella respiró profundo. Alonso no solo destruyó a mi esposo, también destruyó a su propia familia, y lo hizo para proteger algo tan oscuro, tan profundo, que si saliera a la luz, no solo caería él. Hizo una pausa. Caerían muchos. No entendía nada. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Mi suegra bajó la mirada. Él piensa que Mauricio lo sabe, o peor, que podría descubrirlo. Pero Mauricio no sabe nada, dije desesperada. No, respondió ella, pero su padre sí lo supo, y antes de morir dejó pistas. El corazón me tembló. ¿Pistas? ¿En dónde? Ella señaló la cajita metálica que Alonso había devuelto a manos de Mauricio. Tu suegro escondió algo que Alonso nunca encontró, algo que él cree que Mauricio podría estar cerca de descifrar. ¿Y yo? ¿Por qué me persigue a mí? Porque tú eres la persona que Mauricio más ama, respondió ella sin vacilar. Y en los mundos oscuros, el amor es un arma y un blanco. Sentí las lágrimas subir otra vez. Entonces, si Alonso o su hijo quieren presionar a Mauricio, irán por mí. Mi suegra asintió suavemente. Y si quieren destruirlo por completo, también.
Me quedé sin aire. La tía Elena intervino. Pero no van a tocarte aquí, no en mi casa, no mientras estemos juntas. Intenté creerla. Intenté, pero algo en mi pecho decía que la sombra no se detendría en paredes ni cerraduras. Y justo en ese momento, un ruido seco golpeó la puerta principal. Las tres nos quedamos heladas. No era un golpe fuerte, no era un intento de entrar, era un toque, uno solo, preciso, delicado. La tía Elena se acercó con cautela. ¿Quién es?, preguntó con voz firme. Silencio. Luego, otro golpe. Esta vez, un poco más fuerte. Mi suegra se llevó una mano a la boca. Luciana, aléjate de la puerta. Me moví hacia atrás. Mi piel erizada, el corazón fuera de control. La tía Elena miró por la mirilla, y su rostro cambió por completo. Se quedó pálida, helada, incapaz de hablar. ¿Qué ves?, pregunté con la voz temblando. Ella no respondió. «Elena, ¿qué ves?», gritó mi suegra. Finalmente, la tía Elena se apartó de la puerta y susurró. «No es Alonso, no es ningún enviado». «¿Entonces quién es?», pregunté, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Ella tragó saliva. «Es alguien que pensábamos que nunca volvería». «¿Quién?», repetí, desesperada. La tía Elena respiró hondo, con la voz temblando. «Es Edmundo, el único hombre que podía ayudar a Mauricio, el que llevaba desaparecido más de 20 años, el que sabía el secreto que destruyó al padre de Mauricio, y que Alonso jamás logró silenciar». Ese nombre cayó sobre la habitación como un relámpago silencioso. El hombre al que Mauricio había ido a buscar, el hombre que llevaba décadas desaparecido, el único que conocía el secreto que destruyó a su padre y que Alonso jamás pudo callar. La tía Elena retrocedió de la puerta completamente atónita. Mi suegra se quedó rígida, pálida como el papel. ¿Cómo puede ser él?, murmuró. «Tiene que ser una trampa». La tía Elena negó lentamente. «No, lo vi, es él. Su cara está más vieja, más cansada, pero es él. Yo no podía creerlo». «¿Está solo?». Ella asintió. «Sí, solo». Un tercer golpe sonó en la puerta, esta vez más firme, más urgente. Mi suegra me tomó del brazo. «Luciana, atrás, no te acerques». La tía Elena respiró hondo, apoyó la mano en el cerrojo y abrió lentamente. El hombre que apareció al otro lado de la puerta no era la sombra que yo había imaginado. No era un fugitivo tembloroso, ni un testigo aterrorizado. Era un hombre mayor, alto, con barba canosa y ojos oscuros llenos de historias. Se veía cansado, pero no derrotado. Cuando su mirada encontró la de mi suegra, bajó la cabeza apenas. «Laura», dijo con voz ronca. «Lo siento. No tenía otra opción que venir». Mi suegra lo miró paralizada. «Edmundo, ¿cómo? ¿Por qué ahora?». Él entró, cerrando la puerta detrás con movimientos rápidos, como si supiera exactamente el riesgo que corríamos. «No hay tiempo para preguntas largas», dijo. «Solo vine por una razón». Sus ojos se clavaron en mí. Mi piel se heló. «¿Tú eres Luciana?», asentí. Él siguió hablándome, sin parpadear. «¿Mauricio está contigo?». Mi pecho se hundió. «No, salió a buscarte». El rostro de Edmundo se tensó de inmediato. «¿Sabe dónde estoy?». Mi suegra intervino. «No exactamente. Solo sabía que debíamos buscarte». «¿Por qué? ¿Qué está pasando, Edmundo?». Él miró alrededor, como si esperara ver sombras en cada esquina. «Porque Mauricio corre más peligro que nunca. Más que cuando Alonso empezó a vigilarlo». Mi corazón se aceleró. «¿Por qué?», pregunté. «¿Qué cambió?». Edmundo respiró hondo. «Porque Alonso no es el único que busca silenciarme». Mi suegra se llevó una mano al pecho. «¿Entonces ese es cierto? ¿Alguien más se mueve en la sombra?». Edmundo inclinó la cabeza. «No solo alguien más, algo más». Me temblaron las manos. «¿El hijo de Alonso?», pregunté apenas. El silencio que siguió
Fue suficiente para confirmarlo. La tía Elena suspiró con horror. Entonces sí es él, el hombre que nos siguió. Edmundo cerró los ojos un instante. Si él está activo, todo está por desmoronarse. Mi respiración se cortó. Necesito que me expliquen quién es exactamente ese hombre. Los tres se miraron entre sí, como si dudaran de cuánto podían revelar. Finalmente, Edmundo se acercó y se sentó frente a mí. Luciana, lo que voy a decirte podría poner tu vida en aún más peligro. Pero ya estás dentro, ya te marcaron, ya te vieron. Tragué saliva. Dímelo. Él asintió. El hijo de Alonso se llama Marcos Veredas y no está desaparecido, no huyó, no lo mataron. Mi suegra se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿qué pasó con él? Edmundo habló despacio, como si cada palabra pesara. Alonso lo convirtió en su sombra, su arma silenciosa, su segundo yo. Marcos es el único lazo emocional que Alonso perdió y jamás superó. Y también su mayor error. Mi voz tembló. ¿Error? Marcos presenció algo que nunca debió ver, murmuré él. Algo que destruyó a su madre. Algo que su padre hizo. Y desde ese día, Marcos dejó de ser la misma persona. Las lágrimas se me acumularon. ¿Y qué tiene que ver Mauricio en todo esto? Edmundo respiró profundamente, como quien lleva 20 años esperando decir algo. Mauricio se convirtió, sin saberlo, en un rival. ¿Rival? ¿De qué? Del futuro de Alonso. Yo fruncí el ceño. No entiendo. Y entonces, Edmundo soltó la frase que cambió por completo el eje de la historia. Alonso quiere un heredero. Y elige entre dos hombres, el hijo que él destruyó y el que nunca debió tener bajo su influencia. Me quedé sin palabras. Mi suegra se llevó las manos a la boca. La tía Elena murmuró, «Dios mío, él quiere reemplazarse». Edmundo asintió lentamente. Alonso está viejo, enfermo, sabe que su tiempo se acaba, quiere dejar su legado, pero Marcos no es estable, no confía en él. Por eso ha estado moldeando a Mauricio durante años, porque necesitaba a alguien inteligente, fuerte, silencioso y manipulable. Mi cabeza dio vueltas. ¿Y yo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Edmundo me miró con una compasión dolorosa. Eres el único punto débil de Mauricio, y Alonso quiere destruir ese punto débil para terminar de quebrarlo. No pude contener las lágrimas. Entonces, ¿qué hacemos? Edmundo extendió la mano hacia el bolso donde guardábamos la cajita metálica. «Dámela». Mi suegra la sacó temblorosa. «¿Para qué?» Edmundo abrió la tapa, sacó el cuaderno del padre de Mauricio y extrajo algo más. Una hoja escondida en el forro interior. Un papel viejo, doblado 1000 veces. «No», murmuró mi suegra, llevándose la mano al pecho. «¿Qué es eso?», pregunté. Edmundo me miró con gravedad. «La última pista que tu suegro dejó antes de morir». Mis labios se movieron sin sonido. «¿Y qué dice?» Edmundo desplegó el papel, escrito a mano, en letras apretadas. Un nombre, no de una persona, sino de un lugar que ninguno de nosotros esperaba ver. Edmundo lo leyó en voz baja. «La casa del Alto Río». Mi suegra se derrumbó en una silla. La tía Elena apretó los labios, horrorizada. Yo me quedé sin aire. «¿Qué es ese lugar?», susurré. Edmundo me miró fijo, con una verdad que sabía que me destrozaría. «Es donde todo empezó, y donde todo va a terminar». El silencio que siguió al nombre del lugar fue casi insoportable. La casa del Alto Río. Un sitio que ninguno de nosotros había oído en años, o tal vez un sitio que todos habían intentado olvidar. Mi suegra apoyó ambas manos en la mesa, como si el peso de aquel nombre la hubiera empujado hacia abajo. «No, no puede ser», murmuró con un hilo de voz. Ese lugar está maldito». Edmundo la observó con gravedad. «No está maldito, Laura, está manchado.
y todos los que intentan acercarse a la verdad terminan pagando el precio. La tía Elena suspiró, temblando. ¿Qué pasó allí exactamente? Mi esposo siempre decía que nadie en su sano juicio se acercaba a esa casa. Edmundo se pasó una mano por la barba, como si organizara décadas de recuerdos. La casa del Alto Río es la propiedad que Alonso heredó de su padre. Es el sitio donde empezó a construir su círculo, donde llevó a su esposa cuando se casaron, donde nació Marcos. Un escalofrío me recorrió. ¿Y también dónde murió ella?, pregunté. Edmundo asintió, sombrío. Sí, y no fue un accidente. Mi suegra apretó los ojos con fuerza. Entonces, ¿tu suegro? Edmundo tomó aire. Él encontró algo allí, algo que Alonso mantuvo oculto por más de 20 años, y cuando lo descubrió, Alonso lo atrapó definitivamente. Mi voz salió apenas. ¿Qué encontró? Edmundo me miró fijamente. No lo sé, pero sí sé a quién se lo dijo. ¿A quién? Edmundo sostuvo mi mirada y pronunció un nombre que me heló las venas. A Mauricio. Sentí que el piso entero se movía bajo mis pies. ¿Qué? Eso no puede ser. Mauricio siempre dijo que su padre nunca le habló del pasado. ¡Nunca! Edmundo negó lentamente. Tu suegro le habló, no todo, no con claridad, pero sí le mencionó la existencia de algo, una verdad peligrosa, una verdad que no debía buscar. Yo me llevé ambas manos a la cabeza. ¿Y Mauricio está yendo hacia esa verdad? Sí, respondió Edmundo con voz firme. Y Alonso lo sabe, por eso lo presiona, por eso lo amenaza, porque ahora, por primera vez, Mauricio no le teme. Mi corazón dio un vuelco. Mauricio, no le teme. No, desde que te conoció, dijo mi suegra con lágrimas en los ojos. Eres la única razón por la que él quiso romper el lazo, la única razón por la que empezó a cuestionar a Alonso. Y justo esa idea me desgarró. Entonces, ¿yo lo puse en peligro? Mi suegra negó enfáticamente. No, tú lo salvaste. Pero los hombres como Alonso ven el amor como debilidad, y eso te convirtió en objetivo. Edmundo apoyó ambos codos sobre la mesa. Por eso vine, porque Mauricio está en movimiento, porque él no debería acercarse a la casa del Alto Río solo, y porque Marcos ya está detrás de él. Mi estómago se contrajo. ¿Crees que Mauricio está allá ahora? No lo sé, respondió Edmundo. Pero sí sé que alguien lo siguió cuando salió. Y ese alguien no era Alonso. Yo temblé. Marcos, susurré. La tía Elena encendió otra lámpara, la apagó inmediatamente y cerró todas las cortinas. No sabemos cuándo volverá Mauricio. No sabemos si está bien. No sabemos si está solo. ¿Qué podemos hacer? Edmundo nos miró con una firmeza que helaba. Primero, no entrar en pánico. Segundo, prepararnos. Tercero, decidir si seguimos huyendo o si vamos detrás de la verdad. Yo lo miré fijamente. ¿Qué quiere decir con eso? Edmundo abrió nuevamente la hoja con el nombre del lugar. Si nos escondemos, Alonso nos encontrará. Si huimos, Marcos nos seguirá. Si esperamos, los dos vendrán. Me temblaban las manos. ¿Y la otra opción?, pregunté. Edmundo me sostuvo la mirada sin parpadear. Encontrar primero lo que tu suegro dejó oculto. Llegar antes que Alonso, antes que Marcos, antes que todos. Mi suegra golpeó la mesa. ¡Estás loco! Luciana no va a ese lugar. Yo no la pondré en esa casa maldita. Edmundo negó con calma. No estoy diciendo que ella entre. Digo que Mauricio no puede entrar solo. Y alguien debe advertirle. Mi corazón empezó a latir más rápido. No tenemos forma de contactarlo, dije. Mi teléfono está bloqueado. El de usted también puede estar intervenido. ¿Qué hacemos? Edmundo respiró hondo. Hay una forma. Los tres se quedaron en silencio. ¿Cuál?, pregunté. Conseguirle un mensaje que nadie pueda interceptar. ¿Cómo?
Él sacó de su abrigo una pequeña libreta gastada. La única persona que puede llegar a Mauricio sin ser detectada es alguien que Alonso jamás esperaría. Mi mente empezó a correr. ¿Quién? Edmundo sonrió sin humor. La misma persona que lo siguió en el bosque, pero que no nos atacó. El aire se volvió hielo. «¡Marcos!», dije, horrorizada. Edmundo asintió. «Sí». Mi suegra se llevó las manos al rostro. «¡Estás loco! Ese muchacho está más quebrado que su padre». Edmundo la interrumpió. «Pero no es como su padre. Marcos es peligroso, sí, pero no es leal a Alonso. Y si apareció cerca de ustedes sin atacar, significa que nos está observando, pero no obedeciendo». Me temblaron las rodillas. «¿Quieres que busquemos al hijo de Alonso?» «No buscarlo», dijo Edmundo. «Llamarlo». La tía Elena se quedó sin aliento. «¿Cómo se llama a un fantasma?» Edmundo abrió su libreta y arrancó una página. «Los veredas usan señales. Marcos las conoce desde niño. Si dejamos una de estas señales donde él pueda verla, vendrá». Yo tragué saliva. «¿Y si viene para matarnos?» Edmundo sostuvo mi mirada. «Luciana, si Marcos quisiera matarte, ya lo habría hecho. Lo tuviste a 5 metros en el bosque». Recordé la figura blanca entre los árboles. La piel se me erizó. «¿Qué señal es?», pregunté. Edmundo extendió la hoja. Un símbolo extraño, curvado, parecido a un nudo antiguo. Mi suegra lo reconoció. «No, no, Edmundo, ese símbolo, no. Es la única forma», dijo él, «la única manera de llamar a alguien que vive en las sombras sin usar palabras». Yo respiré hondo. «¿Dónde se deja?». Edmundo respondió. «Aquí no». Se levantó. «Hay un lugar exacto». Me miró. «Un lugar que Marcos conoce mejor que nadie». Yo sentí un escalofrío profundo. «¿Cuál?», susurré. Edmundo se acercó a la ventana, miró la oscuridad del bosque y dijo: «El puente viejo del Alto Río». La tía Elena se tomó la cabeza. Mi suegra murmuró una oración. Yo simplemente sentí que la historia acababa de entrar a su punto sin retorno. El silencio pesaba tanto que parecía una presencia más dentro de la pequeña casa. El nombre del lugar, el puente viejo del Alto Río, quedó flotando en mi mente como un eco que no dejaba espacio para respirar. La tía Elena fue la primera en reaccionar. «Ese puente está abandonado. Nadie pasa por allí desde hace años. Es peligroso. No podemos ir». Edmundo se mantuvo firme. «Justamente por eso. Es el único lugar donde Marcos se mueve sin ser visto. Si queremos llegar a Mauricio antes de que Alonso o su hijo lo encuentren, tenemos que arriesgarnos». Mi suegra negó en seco. «No, Luciana no irá. No permitiré que vaya hacia la boca del lobo». Pero yo ya sabía que no podía quedarme. No después de todo lo que había visto. No después de saber que Mauricio estaba solo. No después de que ese hombre, Marcos, nos siguiera sin atacarnos, como si nos estuviera observando, evaluando, midiendo qué hacer. «No me pueden dejar aquí», dije con voz firme, sorprendiéndome a mí misma. «Mauricio me necesita, y si Marcos aparece por mí de nuevo, prefiero estar acompañada que escondida». Mi suegra intentó hablar, pero Edmundo la interrumpió. «Ella tiene razón. Esto no es solo de Mauricio. Luciana ya es parte del tablero». «No digas tablero. Esto no es un juego», gritó mi suegra, con lágrimas en los ojos. «No», respondió Edmundo en voz baja. «Es peor, y por eso justamente ya no hay lugar seguro». La tía Elena sacó unas llaves viejas. «Yo los llevo», dijo. «Mi auto es viejo, pero no está intervenido. Nadie lo rastrea». Edmundo la observó unos segundos. «Entonces movámonos. Entre más esperamos, más fácil es que Alonso o Marcos nos detecten». El trayecto hacia el puente fue angustiante. El bosque parecía tragar la carretera. La niebla descendía en ondas, como si respirara. Nadie hablaba.
Solo se escuchaba el motor viejo del auto y mi corazón latiendo demasiado rápido. Finalmente, después de 20 minutos, lo vimos, el puente viejo, de madera podrida, inclinado sobre el río oscuro. Un lugar que parecía arrancado de una pesadilla. Edmundo sacó el papel con el símbolo. «Este es el llamado», dijo. «Marcos lo entenderá». «¿Y qué hacemos si él aparece?», pregunté. «Depende de cómo aparezca», respondió Edmundo sin mirarme. Mi suegra me tomó la mano con fuerza. «Luciana, si yo te digo que corras, corres, ¿entiendes?», asentí, aunque no sabía si podría moverme si lo necesitaba. Edmundo caminó hacia el centro del puente. La madera crujía bajo sus pies. Colocó el símbolo doblado bajo una piedra, justo en el borde, como si fuera una tradición antigua. «Listo», dijo al regresar. «Ahora esperamos». La noche cayó más rápido de lo normal. Oh, así se sentía. Yo no dejaba de mirar el bosque. Las sombras parecían moverse. Los árboles crujían con un gemido profundo. De pronto, un sonido, lento, deliberado. Un paso, luego otro. Yo me puse rígida. ¿Escucharon eso?, susurré. Edmundo levantó la cabeza. Mi suegra se pegó a mí. «Está aquí», murmuró Edmundo. «No lo miren directo, no aún». Otro paso, más cerca. Un roce en la madera. La tía Elena retrocedió hasta el auto. Entonces, una figura emergió entre la niebla del inicio del puente. Una silueta alta, encapuchada, con ropa clara. Mi respiración se detuvo. Marcos no caminaba hacia nosotros, caminaba sobre el puente, lento, observando el papel bajo la piedra. Edmundo dio un paso adelante, sin miedo. «Marcos», dijo con voz firme, «venimos sin armas, venimos sin Alonso, venimos a pedir algo». La figura se detuvo, no hablaba, no hacía gesto alguno, solo escuchaba. Edmundo continuó. «Sabemos que no eres como él, sabemos que no lo obedeces como antes». Mi suegra me apretó el brazo. La figura levantó ligeramente la cabeza. Lo suficiente para ver parte de su rostro bajo la capucha, ojos claros, profundos, cansados, pero no crueles, no como los de Alonso. Edmundo respiró hondo. «Necesitamos que entregues un mensaje a Mauricio. Él está en peligro, el mismo peligro que tú conoces, mejor que nadie». Marcos dio un paso adelante. La madera crujió bajo sus botas. Mi corazón latió tan fuerte que dolió. Edmundo levantó las manos. «Pacífico. No queremos atraparte. No queremos dañarte. Solo necesitamos que él reciba esto». Le extendió una nota pequeña. Marcos lo observó. Y entonces, por primera vez, habló. Su voz era baja, rasposa, como si no la hubiera usado en años. «Mauricio, no estás solo». Yo sentí un latigazo en la columna. «¿Qué quieres decir?», pregunté, sin poder contenerme. Marcos me miró directamente. Y ahí lo supe. Ese hombre me había visto antes, me había seguido, me había evaluado, y sin embargo, no me había atacado. «Lo siguen», dijo. «Pero no yo». Mi suegra palideció. «¿Quién lo sigue entonces?». Marcos bajó la capucha lentamente. Su rostro estaba marcado. Heridas antiguas, cicatrices como mapas, ojos que habían visto demasiado. Él murmuró: «Alguien que quiere lo mismo que Alonso, el legado». Edmundo dio un paso. «¿Quién?». Marcos apretó la mandíbula y entonces dijo: «Su hermano». Mi sangre se congeló. «El hermano de...». «¿Quién?», susurré. Marcos me miró directo, sin parpadear. «El hermano de Mauricio». Mi mundo entero se quebró. El aire desapareció. Mi corazón se detuvo. Y antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera moverme, antes de que pudiera procesarlo, un grito atravesó la noche. Un grito familiar, doloroso, desesperado. «¡Mauricio!».